¿Alguna vez te has imaginado cómo sería estar en la cima, con fama, dinero y una vida de lujo, y de repente perderlo todo? Hoy vamos a hablar de 20 actores argentinos famosos que alguna vez fueron millonarios, pero que terminaron enfrentando momentos difíciles y quedaron en la pobreza. Historias sorprendentes, llenas de altos y bajos, que muestran que la fama no siempre garantiza un final feliz. Quédate hasta el final para descubrir casos que te dejarán con la boca abierta. Y claro, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido como este. Pablo Alarcón. La historia de Pablo Alarcón muestra un tipo diferente de dificultad, no solo relacionada con la salud, sino con la supervivencia en una etapa de la vida en la que muchos imaginan tranquilidad. Nacido en Buenos Aires con el nombre de Rodolfo Francisco Maraboto, se convirtió en uno de los grandes rostros de la televisión argentina entre las décadas de 1970 y 1990. Su talento lo llevó rápidamente al éxito. Él mismo solía contarte llegó a Buenos Aires un lunes y para el viernes ya estaba trabajando. Su carrera despegó con novelas destacadas como Regalo del Cielo, Por siempre Mujercitas y Rosa, de lejos. Además de la televisión, también trabajó en teatro y cine, demostrando versatilidad y una fuerte presencia artística. Durante muchos años vivió el auge de su profesión. Era reconocido, trabajaba con frecuencia y formaba parte de una industria que producía contenido constantemente. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese escenario comenzó a cambiar. La televisión argentina redujo significativamente la producción de ficción. Las oportunidades disminuyeron, y muchos actores que antes tenían espacio comenzaron a enfrentar dificultades para conseguir trabajo. En el caso de Pablo, esto se sumó a un factor aún más amplio, las repetidas crisis económicas del país. Él mismo relató que fue sorprendido por estos momentos. Mencionó episodios como la hiperinflación de 1989, el corralito de 2001, la crisis de 2018 y la fuerte inflación de 2023. Cada una de estas etapas afectó sus finanzas, reduciendo sus ahorros con el paso de los años. La situación llegó a tal punto que confesó públicamente que no podía pagar gastos básicos como el gas de su casa. Recibía una jubilación de aproximadamente 78,000 pesos, mientras que solo el costo del gas ya consumía una parte importante de ese monto. Las cuentas simplemente no cerraban. Ante esto, tomó una decisión que llamó la atención de muchos. En 2023, a los 76 años, comenzó a presentarse en la calle, en la Plaza Francia, en Buenos Aires. Con un sombrero en la mano, como muchos artistas callejeros, realizaba pequeñas actuaciones para conseguir dinero. La imagen de un actor consagrado trabajando de esa manera causó impacto, pero para él era una cuestión de necesidad. En una de sus declaraciones más directas, afirmó que no trabajaba por realización personal en ese momento, sino para poder vivir. Esta realidad demuestra cómo la fama del pasado no garantiza estabilidad en el futuro. La falta de trabajo en la televisión, sumada a una jubilación insuficiente y a un historial de crisis económicas, creó un escenario difícil de revertir. Y cuando ya enfrentaba este contexto delicado, surgió otro problema. En mayo de 2024, Pablo sufrió una neumonía grave. La situación requirió una operación cardíaca y resultó en una larga hospitalización de aproximadamente 2 meses y medio. Fue un periodo de gran fragilidad física sumado a las dificultades económicas que ya enfrentaba. Su historia reúne distintos tipos de desafíos, profesionales, económicos y de salud. Muestra cómo la vida puede cambiar drásticamente aún para alguien que alguna vez estuvo en la cima. Y mientras Pablo continúa enfrentando estas dificultades, intentando mantenerse activo y encontrar formas de seguir adelante, otras historias comienzan a conectarse, revelando que detrás de cada nombre conocido existe una realidad que no siempre coincide con la imagen construida a lo largo de los años. 2. Jorge Martínez. La historia de Jorge Martínez es una de las más impactantes cuando se habla de fama, éxito y caída. Nacido en Buenos Aires, se convirtió en uno de los grandes galanes de la televisión argentina entre las décadas de 1970 y 1990. Su talento y presencia lo llevaron más allá de las fronteras del país, construyendo una sólida carrera internacional. Trabajó en Argentina, pero también en Italia, Estados Unidos, Puerto Rico y México.
Su reconocimiento fue tan grande que incluso fue invitado por Silvio Berlusconi para presentar un programa en la televisión italiana junto a Raffaella Carrà, una de las figuras más importantes del entretenimiento europeo. En la televisión, protagonizó novelas que marcaron época, como La extraña dama, María de Nadie y El extraño retorno de Diana Salazar, junto a Lucía Méndez. Antes de dedicarse a la actuación, también tuvo destaque en el deporte, llegando a representar a Argentina en la Copa Davis de tenis en 1966. En 1974, recibió el premio Martín Fierro como mejor revelación, consolidando el inicio de una trayectoria prometedora. Pero, como en muchas otras historias, el tiempo trajo cambios inesperados. Los primeros golpes llegaron en el ámbito financiero. Jorge fue víctima de una estafa relacionada con 3 videoclubes que tenía en Puerto Rico, lo que le generó grandes pérdidas. Luego decidió invertir en un restaurante, pero fue asaltado en 2 ocasiones en el mismo lugar. Cada intento de reconstruir su vida parecía verse interrumpido por un nuevo problema. Al mismo tiempo, enfrentó dificultades personales. Sufrió 2 accidentes automovilísticos graves, uno de ellos contra un muro, que le provocó la fractura de la pierna izquierda. Este hecho no solo afectó su movilidad, sino que también lo alejó definitivamente del tenis, una actividad que formaba parte de su identidad. A partir de ahí, comenzó a atravesar un cuadro de depresión. La situación emocional se agravó aún más con la muerte de su madre en agosto de 2016. Esta pérdida tuvo un impacto profundo, llevándolo a un estado de tristeza prolongada. Y cuando llegó la pandemia, en 2020, el panorama se volvió todavía más complicado. La paralización de la industria audiovisual prácticamente eliminó las pocas oportunidades laborales que le quedaban. Con el paso de los años, el trabajo fue disminuyendo hasta desaparecer. Él mismo relató que los productores dejaron de atender sus llamadas. El alejamiento del medio artístico vino acompañado por la falta de ingresos y la ausencia de ahorros suficientes para sostenerse. Entre 2018 y 2023, su situación se deterioró notablemente. En agosto de 2023, se hizo público que Jorge Martínez estaba viviendo en la Casa del Teatro, una institución en Buenos Aires que acoge a actores retirados en situación de vulnerabilidad. Sin hogar y sin dinero, pasó a depender de ese lugar para subsistir. Pero el momento más crítico aún estaba por llegar. En enero de 2025, a los 77 años, Jorge intentó quitarse la vida mientras se encontraba en la institución. Este episodio impactó profundamente a quienes seguían su historia. Fue salvado por un empleado de la Casa del Teatro que logró intervenir a tiempo. Este hecho dejó en evidencia la profundidad del dolor que venía enfrentando. No se trataba solo de problemas económicos, sino de un largo proceso emocional marcado por pérdidas, frustraciones y aislamiento. La historia de Jorge Martínez demuestra cómo el éxito puede ser frágil frente a una sucesión de acontecimientos difíciles. Problemas financieros, accidentes, pérdidas personales y la falta de apoyo profesional formaron un escenario complejo y difícil de superar. Y mientras continúa enfrentando las consecuencias de todo esto, intentando encontrar algo de equilibrio, otras historias siguen saliendo a la luz, mostrando que detrás del brillo del pasado muchas veces existen batallas silenciosas que pocos logran ver. Enrique Pinti. La historia de Enrique Pinti está marcada por talento, éxito y al mismo tiempo por una dura lección sobre la fragilidad financiera. Nacido en Buenos Aires el 7 de octubre de 1939, se convirtió en uno de los mayores humoristas y dramaturgos de Argentina. Su estilo único, crítico e inteligente conquistó a generaciones, especialmente en el teatro. Su espectáculo Salsa Criolla fue un fenómeno absoluto. Permaneció en cartel durante casi 9 años, con alrededor de 2.750 funciones, algo prácticamente sin precedentes en el teatro argentino. Además de los escenarios, también participó en películas importantes como Esperando la carroza y Tango, ampliando aún más su relevancia artística. Durante el auge de su carrera, Pinti acumuló una fortuna considerable. Vivía bien y viajaba cada año a Europa y a Estados Unidos para ver obras y películas, manteniéndose siempre conectado con lo más actual del mundo cultural. Todo parecía estable. Pero una decisión cambiaría completamente ese panorama. Optó por mantener todo su dinero en bancos argentinos. Era una elección que en ese momento parecía natural.
Sin embargo, en diciembre de 2001, el país atravesó una de las mayores crisis económicas de su historia, el llamado Corralito. El gobierno restringió el acceso al dinero depositado en los bancos, congelando cuentas y limitando los retiros. Además, los fondos que estaban en dólares fueron convertidos obligatoriamente a pesos, generando enormes pérdidas. Pinti se encontraba en Nueva York cuando recibió la noticia por teléfono. En cuestión de días, vio desaparecer sus ahorros. Años después, él mismo reconoció que fue ingenuo al confiar completamente en el sistema financiero local. Admitió de forma directa que había sido engañado por no haber previsto lo que podía ocurrir. La pérdida fue total y no logró recuperar su dinero. A pesar de este golpe, continuó trabajando y manteniéndose activo. Pero los problemas no terminaron ahí. En 2018, con una nueva crisis económica en Argentina, volvió a enfrentar dificultades. El costo de vida aumentó considerablemente. Él mismo contó que los gastos de mantenimiento de su vivienda subieron de forma drástica y que la insulina, esencial para tratar su diabetes, tenía un costo mensual muy elevado. Al hablar públicamente sobre estas dificultades, recibió críticas. Algunos colegas cuestionaron sus declaraciones, insinuando una mala administración de su dinero. Entre ellos, el humorista Alfredo Casero hizo comentarios duros, lo que generó polémica en el ámbito artístico. A pesar de las críticas, la realidad era clara. Pinti atravesaba una situación financiera complicada agravada por problemas de salud. La diabetes requería cuidados constantes y generaba gastos elevados, aumentando aún más la presión. En marzo de 2022, su estado de salud empeoró. Fue hospitalizado debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad y poco tiempo después, el 27 de marzo, falleció a 82 años. Su historia reúne extremos, el éxito extraordinario de un artista consagrado y la vulnerabilidad frente a decisiones financieras y crisis económicas fuera de su control. Demuestra cómo incluso grandes figuras pueden verse afectadas por factores que van más allá del talento o la dedicación. Y mientras su trayectoria permanece como una referencia en el teatro argentino, otras historias siguen surgiendo, revelando que el camino entre el éxito y la dificultad puede ser más corto y más inesperado de lo que muchos imaginan. 4. Leticia Bredice. La trayectoria de Leticia Bredice muestra cómo la inestabilidad puede afectar incluso a figuras conocidas por el público. Nacida en Buenos Aires en 1972, construyó una sólida carrera como actriz, especialmente durante las décadas de 1990 y 2000. Su talento la llevó a participar en películas, series y programas de gran visibilidad, consolidando su lugar en el mundo artístico argentino. A lo largo de los años, Leticia se destacó por su versatilidad y fuerte presencia en escena. También participó en el programa Bailando por un Sueño, uno de los más populares de la televisión argentina, conducido por Marcelo Tinelli. Para muchos, su participación podría parecer solo un paso más en su carrera, pero en realidad había un motivo mucho más urgente detrás de esa decisión. En determinado momento, Leticia atravesaba dificultades económicas. Un proyecto importante que podría haber cambiado su situación no llegó a concretarse. Tenía planes de participar en una película en México, una oportunidad que podía abrirle nuevas puertas y brindarle mayor estabilidad. Sin embargo, el proyecto finalmente no se realizó. Esta frustración tuvo un impacto directo en su vida. Sin ese trabajo esperado, sus ingresos se vieron afectados. Y, como ocurre con muchos profesionales del medio artístico, la falta de continuidad en los proyectos puede generar períodos de gran inestabilidad. Fue en ese contexto que decidió participar en Bailando por un Sueño. La propia actriz fue muy clara al explicar su elección. Necesitaba el dinero para cubrir gastos básicos del día a día. En sus propias palabras, mencionó la dificultad para pagar cuentas simples, como los servicios de agua, una realidad que contrastaba con la imagen pública de éxito. Este escenario no era aislado. Entre 2018 y 2019, Argentina atravesó una nueva crisis económica con alta inflación y un fuerte aumento en las tarifas de servicios. Estos factores afectaron a gran parte de la población, incluyendo a los artistas que dependen de trabajos irregulares. En el caso de Leticia, la situación se agravó por la disminución en la producción de contenidos audiovisuales en el país.
Con menos novelas, series y películas en desarrollo, las oportunidades laborales también se redujeron. Para quienes viven de la actuación, esto significa menos contratos, menos ingresos y más incertidumbre. La intención de expandir su carrera al exterior, como en el caso del proyecto en México, era una estrategia para buscar nuevas oportunidades, pero cuando esos planes no se concretan, el impacto puede ser inmediato. A pesar de ser una actriz reconocida, Leticia se encontró frente a una realidad común, la necesidad de aceptar trabajos no solo por elección artística, sino por necesidad económica. Su sinceridad al hablar sobre este tema llamó la atención, ya que rompe con la idea de que la fama garantiza estabilidad. Su historia revela un lado poco visible del mundo del espectáculo. Demuestra que el reconocimiento no elimina las dificultades y que la inestabilidad puede aparecer en cualquier momento, especialmente en contextos económicos complicados. Y mientras Leticia continúa buscando equilibrio entre su carrera y su vida personal, otras historias siguen surgiendo, recordándonos que detrás de las cámaras y los aplausos existen desafíos reales que requieren adaptación, valentía y perseverancia. 5. Nazarena Vélez. La historia de Nazarena Vélez muestra cómo la realidad puede ser muy diferente de la imagen que ve el público. Nacida en Buenos Aires en 1974, construyó una carrera como actriz, modelo y presentadora, convirtiéndose en una figura constante en los programas de entretenimiento argentino. Durante años estuvo presente en la televisión y el teatro, siempre vinculada al mundo del espectáculo. Por fuera, parecía tener una vida estable, con visibilidad y oportunidades. Sin embargo, en cierto momento su situación financiera comenzó a complicarse y decidió hablar abiertamente sobre ello. Durante la crisis económica entre 2018 y 2019, Nazarena enfrentó dificultades reales para mantener sus cuentas al día. La alta inflación y el aumento constante de los costos básicos impactaron directamente en su economía. Incluso trabajando, el dinero no era suficiente. Uno de los ejemplos más claros de esta situación involucraba un bien que, a primera vista, podía representar comodidad, una camioneta Mercedes que le quedó tras su divorcio. Sin embargo, el vehículo terminó convirtiéndose en un problema. Los costos de mantenimiento y los impuestos eran elevados, y ella simplemente no podía pagarlos. Ante esto, tuvo que tomar decisiones difíciles. En una declaración directa, explicó que debía elegir entre pagar la atención médica de su hijo o cubrir los gastos del vehículo. La prioridad fue clara. Optó por la salud de su hijo, dejando de lado el auto. La situación se complicó aún más por el proceso de divorcio. La disputa de bienes le impedía vender la camioneta, lo que podría haber aliviado su situación económica. Así quedó atada a un bien que generaba gastos, pero que no podía convertir en dinero. Además, Nazarena reveló que, incluso teniendo 3 trabajos al mismo tiempo, no lograba llegar a fin de mes con tranquilidad. Esto refleja el nivel de presión financiera que enfrentaba, a pesar de ser una figura conocida. Otro punto que llamó la atención fue su sinceridad al hablar sobre los viajes. En lugar de vacaciones pagadas con su propio dinero, contó que solo podía viajar gracias a intercambios y patrocinios. Sin esos acuerdos, no tenía cómo asumir esos gastos. Esta situación refleja un problema mayor, la inestabilidad del mercado artístico argentino. La falta de continuidad laboral, sumada a las crisis económicas del país, crea un escenario difícil para muchos profesionales. Los ingresos irregulares hacen aún más difícil afrontar gastos fijos, especialmente en contextos de alta inflación. La historia de Nazarena demuestra que la fama no garantiza estabilidad financiera. Incluso con visibilidad y experiencia, factores externos como las crisis económicas y situaciones personales pueden afectar profundamente la vida de una persona. Su transparencia al compartir estas dificultades ayudó a mostrar una realidad poco visible. Revela que detrás de la imagen pública existen decisiones difíciles, sacrificios y constantes adaptaciones. Y mientras Nazarena continúa buscando equilibrio entre su trabajo, su familia y sus finanzas, otras historias siguen apareciendo, recordando que el camino hacia la estabilidad muchas veces es incierto, incluso para quienes parecen estar siempre en el centro de la atención. 6. Ana María Picchio. La trayectoria de Ana María Picchio está marcada por talento, dedicación y una larga presencia en el escenario artístico argentino. Nacida en Buenos Aires, construyó una sólida carrera en el teatro y la televisión, participando en numerosas producciones a lo largo de varias décadas.
Su nombre siempre estuvo asociado a trabajos consistentes y a una actuación respetada tanto por el público como por la crítica. Durante muchos años mantuvo una rutina estable dentro del medio artístico. El teatro y la televisión no solo le brindaban reconocimiento, sino también una fuente de ingresos que le permitía llevar una vida relativamente cómoda. Sin embargo, como ocurrió con muchos artistas en Argentina, este panorama comenzó a cambiar con el tiempo. Entre 2018 y 2019, el país atravesó una nueva crisis económica, marcada por una alta inflación y un aumento generalizado del costo de vida. Este contexto afectó directamente a distintos sectores, incluido el artístico. La reducción de producciones televisivas y la caída en los ingresos impactaron en la economía de muchos profesionales. En el caso de Ana María Picchio, estos cambios se reflejaron en su vida cotidiana. A pesar de seguir activa en el teatro, comenzó a enfrentar dificultades para cubrir gastos básicos. Sus ingresos ya no alcanzaban para seguir el ritmo del aumento de los costos, generando un desequilibrio que la obligó a adaptarse. Uno de los ejemplos más simbólicos de esta nueva realidad fue un cambio en su forma de desplazarse. Acostumbrada a usar su automóvil para ir al teatro, decidió dejar ese hábito para reducir gastos. Desde entonces, comenzó a utilizar el metro. Para muchos, esto puede parecer una decisión común, pero en el caso de una actriz reconocida, habituada a otro estilo de vida, tuvo un fuerte significado. Ella misma reconoció que en otro momento de su vida, algo así habría sido impensable. Esta adaptación demuestra cómo la crisis no solo afecta grandes decisiones financieras, sino también pequeños detalles del día a día. Cada gasto comenzó a tener más peso en un contexto donde era necesario controlar todo. La situación de Ana María refleja un problema más amplio dentro del sector artístico argentino. La inestabilidad del mercado, combinada con la inflación, reduce el poder adquisitivo y dificulta mantener una vida estable, incluso para profesionales con amplia trayectoria. Además, la disminución de producciones televisivas redujo aún más las oportunidades laborales, concentrando los ingresos en pocos proyectos y dejando al teatro como principal alternativa, que no siempre resulta suficiente para cubrir todos los gastos. Su historia no se caracteriza por una caída repentina, sino por un proceso gradual de adaptación frente a un contexto económico adverso. Demuestra cómo, incluso con una carrera larga y respetada, factores externos pueden transformar profundamente la realidad financiera. Y mientras Ana María continúa activa, ajustando su rutina y manteniendo su compromiso con su trabajo, otras historias siguen conectándose, mostrando que detrás de la experiencia y el reconocimiento también existen desafíos silenciosos que exigen resiliencia y una constante capacidad de reinvención. Mirta Legrand. La historia de Mirta Legrand es, al mismo tiempo, un símbolo de éxito duradero y un ejemplo de cómo incluso las figuras más grandes pueden verse afectadas por crisis inesperadas. Nacida el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañas, en la provincia de Santa Fe, construyó una de las carreras más largas e importantes de la televisión argentina. Antes de convertirse en la icónica presentadora que el público conoce, Mirta brilló en el cine argentino durante las décadas de 1940 y 1950. Más tarde, consolidó su nombre como conductora de un programa de almuerzos que se transformaría en el más longevo de la televisión iberoamericana. A lo largo de más de 60 años, estuvo presente de forma constante en la vida de los espectadores. Con una trayectoria tan sólida, parecía que su estabilidad estaba garantizada. Sin embargo, en 2001, Argentina atravesó una de las más grandes crisis económicas de su historia, el llamado Corralito. Como millones de argentinos, Mirta también se vio afectada. En ese período, el gobierno impuso fuertes restricciones al acceso al dinero depositado en los bancos. Las cuentas fueron congeladas, los retiros limitados y los fondos en dólares convertidos de manera obligatoria. Para quienes confiaban plenamente en el sistema bancario, el impacto fue inmediato. Mirta estaba entre esas personas. Parte de sus ahorros quedó atrapada en ese proceso, generándole pérdidas importantes. Aunque no enfrentó una situación extrema como otros casos, el episodio representó un golpe significativo.
La diferencia, sin embargo, estuvo en su capacidad de recuperación. Gracias a la continuidad de su carrera televisiva, logró reconstruir su estabilidad financiera. Su programa se mantuvo al aire, su relevancia no disminuyó, y su presencia constante en los medios le permitió conservar una fuente de ingresos sólida incluso después de la crisis. Esta combinación de trayectoria, visibilidad y vigencia fue clave. Mientras muchos artistas atravesaron dificultades prolongadas tras el corralito, ella pudo recuperarse con mayor rapidez. Aún así, la experiencia dejó una marca. Demostró que ni siquiera las figuras más consolidadas están completamente protegidas frente a factores externos como las crisis económicas. La confianza en el sistema financiero, que parecía segura, resultó ser vulnerable. La historia de Mirtha Legrand aporta un contraste interesante dentro de este conjunto de relatos. Mientras algunos lo perdieron todo y no lograron recuperarse, ella también sufrió pérdidas, pero consiguió retomar control de su situación. Esto no reduce el impacto de lo ocurrido, pero sí evidencia cómo factores como la continuidad laboral y la exposición pública pueden influir en el desenlace de una crisis. Su trayectoria continúa activa, siendo uno de los pocos casos de permanencia constante durante tantas décadas. Y a pesar de haber atravesado momentos difíciles, sigue siendo una referencia en el mundo del entretenimiento argentino. Y así, entre historias de pérdidas, enfermedades, superaciones y nuevos comienzos, queda cada vez más claro que la fama no garantiza inmunidad. Cada trayectoria tiene sus propios desafíos, y mientras siguen surgiendo nuevas historias, este panorama revela un lado más humano y real de figuras que muchos conocen solo en la superficie. 8. Dolores Fonzi. La historia de Dolores Fonzi aporta una perspectiva diferente dentro de este conjunto de trayectorias. Nacida el 9 de agosto de 1978 en Buenos Aires, construyó una carrera sólida y respetada en el cine argentino contemporáneo. A lo largo de los años, participó en películas importantes como El Aura, Relatos Salvajes y Paulina, logrando reconocimiento internacional y premios relevantes, incluyendo distinciones vinculadas al Goya. Con una carrera en ascenso y estabilidad profesional, su vida parecía seguir un camino seguro. Pero en 2019, todo cambió con un diagnóstico que nadie espera recibir. Dolores fue diagnosticada con cáncer de mama. La noticia tuvo un impacto inmediato. Más allá de interrumpir su rutina, exigió un cambio total de prioridades. El tratamiento debía comenzar rápidamente, lo que significaba detener proyectos, reorganizar su vida y enfocarse completamente en su salud. Ella misma reconoció que ese momento marcó un antes y un después. Comentó que antes de la enfermedad llevaba una vida desorganizada y que el diagnóstico la obligó a replantear hábitos, decisiones y la forma en que se cuidaba. La detección temprana fue clave para el éxito del tratamiento. Sin embargo, el proceso no fue sencillo. El tratamiento oncológico implica distintas etapas, que pueden incluir cirugías, terapias y controles constantes. Además del impacto físico y emocional, también existe una presión económica. Incluso para alguien con reconocimiento y una carrera consolidada, los costos pueden ser elevados, especialmente en un contexto como el argentino, donde el sector artístico es inestable. Durante ese periodo, Dolores tuvo que alejarse del trabajo. Esta pausa obligada representó no solo un desafío personal, sino también una interrupción en sus ingresos. Para los actores, cuya economía depende directamente de los proyectos en curso, este tipo de situación puede generar incertidumbre. Su experiencia dejó en evidencia algo que muchas veces pasa desapercibido: la vulnerabilidad económica frente a problemas de salud. Incluso profesionales exitosos pueden enfrentar dificultades cuando deben detener su actividad durante un tiempo prolongado. A pesar de todo, Dolores logró superar la enfermedad. La detección precoz fue determinante para que el tratamiento resultara efectivo. Poco a poco retomó su vida y su carrera, volviendo a sus proyectos y reconectando con su vocación. Más que una historia de superación, su caso invita a la reflexión.
demuestra cómo la salud puede cambiar el rumbo de una vida en muy poco tiempo, sin importar el nivel de éxito profesional. También resalta la importancia de la prevención y el seguimiento médico. En su caso, detectar la enfermedad a tiempo hizo toda la diferencia. Hoy, Dolores continúa activa, reconocida y respetada, pero con una nueva perspectiva sobre la vida. La experiencia dejó huellas, no solo físicas, sino también en su forma de ver el tiempo, el trabajo y sus prioridades. Y mientras su historia sigue avanzando, ahora con mayor conciencia y cuidado, otras trayectorias continúan sumándose, recordándonos que detrás de carreras brillantes también existen momentos de fragilidad que pueden transformar profundamente a quienes los enfrentan. 9. Ricardo Darín. La historia de Ricardo Darín ofrece una mirada más íntima sobre el impacto de las crisis económicas, no directamente en su carrera, sino en su familia. Nacido el 16 de enero de 1957 en Buenos Aires, se convirtió en el actor argentino más reconocido a nivel internacional, con trabajos destacados como 9 reinas, El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, y La Odisea de los Giles. A lo largo de los años, construyó una trayectoria sólida, con reconocimiento dentro y fuera de Argentina. Su carrera le brindó estabilidad y continuidad, algo que no todos los artistas logran mantener. Sin embargo, incluso con ese éxito, su familia vivió uno de los episodios más traumáticos de la historia económica del país. En 2001, Argentina atravesó el llamado Corralito, una crisis que afectó a millones de personas. Las cuentas bancarias fueron congeladas, los retiros limitados y los ahorros, muchas veces acumulados durante toda una vida, quedaron inaccesibles. Fue en ese contexto que la madre de Darín, René Roxaná, perdió todo lo que había ahorrado. Para ella el impacto fue profundo. No se trataba solo de dinero, sino de seguridad, tranquilidad y de un futuro que, de un momento a otro, se volvió incierto. La pérdida no fue únicamente económica, sino también emocional. Darín ha contado en entrevistas que su madre nunca logró superar completamente ese episodio. Incluso con el paso de los años, la angustia seguía presente. Continuaba preguntando si existía alguna posibilidad de recuperar el dinero perdido, como si aún esperara una solución que nunca llegó. Esa insistencia refleja la magnitud del trauma. La pérdida no quedó en el pasado, sino que la acompañó hasta los últimos días de su vida. Uno de los momentos más conmovedores de esta historia ocurrió justamente en esa etapa. Frente a la constante preocupación de su madre, Darín tomó una decisión difícil. Le dijo que existía la posibilidad de recuperar el dinero. No era cierto, pero en ese momento su intención era otra: darle tranquilidad. Fue una decisión cargada de emoción. No se trataba de engañar, sino de aliviar un sufrimiento que llevaba años. Un intento de brindarle paz cuando ya no había soluciones reales. El propio Darín ha reconocido que a nivel personal no fue tan afectado económicamente por el Corralito como muchas otras personas. Su carrera continuaba en crecimiento y logró mantener cierta estabilidad. Sin embargo, eso no impidió que viviera de cerca el impacto dentro de su propio hogar. La historia de su madre demuestra cómo una crisis económica puede ir más allá de los números y afectar profundamente la vida emocional de las personas. El dinero perdido representaba mucho más que una cifra. Era el resultado de años de esfuerzo y confianza en un sistema que, de repente, falló. Este episodio también muestra un contraste importante. Mientras Darín construía una carrera internacional exitosa, dentro de su familia existía un dolor silencioso, difícil de sanar. Su trayectoria, por lo tanto, no está separada de las dificultades que marcaron al país. Al contrario, refleja cómo incluso quienes alcanzan reconocimiento global siguen conectados a las realidades más duras de su entorno. Y así, entre historias de pérdidas económicas, enfermedades, crisis emocionales y superación, este conjunto de relatos sigue construyendo un retrato más completo y humano de figuras conocidas,
mostrando que detrás del éxito también existen experiencias que dejan huellas profundas. 10. Fedeval. La historia de Fedeval reúne dos tipos de desafíos que, cuando se combinan, pueden cambiar por completo el rumbo de una vida: la enfermedad y la inestabilidad financiera. Nacido el 26 de marzo de 1989 en Buenos Aires, creció dentro del mundo artístico, siendo hijo de la actriz Carmen Barbieri. Con el tiempo, construyó su propio camino como actor, presentador y figura frecuente en programas de entretenimiento argentino. Su carrera iba en crecimiento, con una presencia constante en la televisión y participación en diversos proyectos. Sin embargo, como muchos artistas del país, también enfrentaba la inestabilidad típica del sector. En medio de las crisis económicas en Argentina, llegó a declarar públicamente que debía controlar cada gasto, contando cada peso para poder cubrir sus necesidades. Pero el momento más difícil aún estaba por llegar. En 2020, a los 30 años, Fede recibió un diagnóstico inesperado: cáncer de intestino. La noticia llegó en un periodo ya complicado, marcado por la pandemia, cuando gran parte del mundo estaba paralizada, incluyendo la industria del entretenimiento. De un día para otro, todo cambió. Los proyectos se detuvieron, el trabajo desapareció temporalmente, y la prioridad pasó a ser el tratamiento. La enfermedad exigía atención total, tanto física como emocional. Además, trajo consigo otro impacto importante: los costos médicos. Incluso contando con cierta estructura, enfrentar una enfermedad grave implica gastos significativos. Consultas, estudios, tratamientos y controles constantes generan una presión económica que se suma al desgaste emocional. En el caso de Fede, esta situación se vio agravada por la falta de ingresos en ese momento. Con la industria prácticamente detenida por la pandemia, no había nuevas oportunidades laborales. Así, tuvo que enfrentar al mismo tiempo la lucha por su salud y la incertidumbre económica. El proceso no fue fácil, pero logró superar la enfermedad. Poco a poco fue retomando su rutina y reconstruyendo su carrera. Su recuperación no solo representó una victoria en lo físico, sino también un nuevo comienzo en distintos aspectos de su vida. Aún así, el impacto de ese periodo dejó huellas. La combinación de una crisis sanitaria global con un problema de salud grave creó un escenario especialmente difícil, donde todo parecía suceder al mismo tiempo y exigía una gran capacidad de adaptación. Su historia demuestra cómo situaciones inesperadas pueden interrumpir trayectorias en pleno crecimiento. También evidencia cómo la vulnerabilidad económica puede afectar incluso a quienes ya están dentro del medio. Hoy, Fede continúa activo, retomando proyectos y reconstruyendo su estabilidad. Pero la experiencia vivida le dejó una nueva perspectiva, tanto sobre la vida como sobre su carrera. Y así, al final de este conjunto de historias, queda claro que la fama, el reconocimiento y el éxito no garantizan estabilidad. Cada una de estas trayectorias revela desafíos únicos, algunos relacionados con la salud, otros con la economía y otros con la vida personal, mostrando que detrás de cada nombre conocido existe una realidad mucho más compleja de lo que aparenta. Principales causas de la ruina de los actores argentinos y por qué terminaron en la pobreza. Corralito bancario de 2001. Uno de los mayores golpes financieros en la historia de Argentina afectó directamente a artistas que confiaban en el sistema bancario. Afectados: Enrique Pinti, Mirta Legrand, familia de Ricardo Darín, especialmente su madre. Este evento congeló cuentas y provocó que muchos perdieran los ahorros de toda una vida prácticamente de un día para otro. Falta de trabajo en la televisión. Fin de las ficciones. La fuerte reducción en la producción de novelas y series impactó directamente en los ingresos de los actores. Afectados: Pablo Alarcón, Jorge Martínez. Sin proyectos constantes, muchos artistas se quedaron sin su principal fuente de ingresos. Estafas y negocios fallidos. Las malas inversiones y los fraudes financieros también contribuyeron a la ruina económica. Afectados: Jorge Martínez. Las pérdidas en negocios, sumadas a robos, destruyeron intentos de reconstruir su estabilidad financiera. Inflación y aumento de tarifas de 2018-2023.
El incremento constante del costo de vida hizo difícil incluso cubrir gastos básicos. Afectados: Nazarena Vélez, Leticia Brediche, Ana María Picchio. Aún trabajando, muchos no lograban mantenerse al ritmo de la inflación. Enfermedades sin cobertura adecuada. Problemas de salud graves generaron altos costos y obligaron a interrumpir carreras. Afectados: Fede Val, Pablo Alarcón. Además del impacto físico, también hubo un fuerte impacto económico. Depresión y abandono del sector. La falta de apoyo de la industria, sumada a problemas emocionales, agravó situaciones ya delicadas. Afectados: Jorge Martínez. La combinación de aislamiento profesional y depresión dificultó cualquier intento de recuperación. Estas causas muestran que la ruina no ocurre de forma aislada. En la mayoría de los casos, es el resultado de varios factores actuando al mismo tiempo: crisis económicas, problemas de salud, falta de trabajo y dificultades personales. Y al reunir todas estas historias, surge una conclusión clara. Detrás de la fama existe una realidad frágil, donde el éxito del pasado no siempre garantiza seguridad en el futuro y donde cada nuevo capítulo puede traer desafíos aún mayores. ¿Qué te pareció este video sobre los actores argentinos que lo perdieron todo? Historias realmente impactantes, ¿verdad? Déjame aquí en los comentarios cuál de estos casos te sorprendió más. Me encantará conocer tu opinión. Y si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones para seguir viendo más videos como este. Hasta el próximo video.